el fotógrafo que captó a la misma mujer en escenas de crimen distintas. La primera vez que Adrienne Moreau vio a la mujer fue por accidente. Era octubre de 1912 y la policía de Marsella acababa de encontrar el cuerpo de un comerciante asesinado cerca del puerto. Adrien, uno de los fotógrafos más conocidos del sur de Francia, había sido contratado para documentar escenas de crimen para varios periódicos locales. Llegó al lugar poco antes del amanecer. La niebla cubría las calles húmedas y el cadáver seguía tendido junto a unos barriles de madera mientras los agentes intentaban apartar a los curiosos. Adrien preparó su cámara lentamente. Fotografió el cuerpo, la sangre, los zapatos, las manos, y después tomó una última imagen general de la calle antes de marcharse. Nada parecía extraño, hasta 3 días después, cuando reveló la fotografía, porque allí estaba ella, al fondo de la imagen, observándolo directamente. Una mujer vestida completamente de negro, inmóvil, con el rostro parcialmente cubierto por un velo oscuro. Adrien juró que no la había visto aquella noche. Y lo más perturbador era otra cosa. Mientras todos los demás aparecían borrosos por el movimiento, ella estaba perfectamente enfocada, como si hubiera permanecido quieta durante toda la exposición. Adrien mostró la fotografía a la policía, pero nadie reconoció a la mujer. Pensaron que era una simple curiosa, alguien atraído por el crimen, y durante semanas el asunto quedó olvidado. Hasta el segundo asesinato. Esta vez ocurrió en Lyon. Una viuda rica apareció muerta dentro de su dormitorio. No había señales de robo ni de pelea. Solo una copa rota junto a la cama y una expresión de terror congelada en el rostro de la mujer. Adrien viajó hasta allí para cubrir el caso. Tomó decenas de fotografías y cuando regresó a Marsella y comenzó a revelar los negativos, la vio otra vez, la misma mujer. Exactamente el mismo vestido negro, el mismo velo, la misma postura inmóvil, mirándolo fijamente desde una esquina de la habitación. Adrien sintió un frío inmediato recorriéndole la espalda, porque era imposible. La distancia entre ambos crímenes era enorme, y nadie había mencionado a ninguna mujer misteriosa en la escena. Aquella noche apenas pudo dormir. Extendió las 2 fotografías sobre la mesa y comenzó a compararlas cuidadosamente. La altura parecía idéntica. La ropa era la misma. Incluso la posición de las manos coincidía. Entonces, descubrió algo aún peor. En ambas imágenes, la mujer parecía estar mirando directamente a la cámara, como si supiera exactamente dónde estaba él antes incluso de tomar la fotografía. Adrien empezó a obsesionarse. Recortó la figura de las imágenes, amplió detalles, intentó identificar el rostro, pero cuanto más analizaba las fotografías, más incómodo se sentía, porque el rostro parecía diferente cada vez que lo observaba. A veces parecía joven, otras veces mucho mayor, y en ciertas noches juraba que estaba sonriendo. El tercer crimen ocurrió 2 meses después. Un sacerdote apareció muerto dentro de una pequeña iglesia cerca de Burdeos. Lo encontraron arrodillado frente al altar con las manos unidas y los ojos completamente abiertos. Adrien llegó antes que casi nadie, y esta vez tomó una decisión extraña. Antes de fotografiar el lugar, revisó cada rincón de la iglesia, detrás del altar, las escaleras, los bancos, las ventanas. No encontró a nadie, absolutamente nadie. Entonces tomó la fotografía, y cuando reveló el negativo, la mujer estaba allí otra vez, de pie detrás del sacerdote muerto, observándolo. Aquello destruyó completamente la tranquilidad de Adrien, porque entendió algo aterrador. Ella no estaba apareciendo por casualidad. Parecía aparecer únicamente en sus fotografías, como si eligiera cuándo mostrarse, o peor aún, como si solo él pudiera verla. Adrien comenzó a beber, apenas dormía, y llenó su apartamento de recortes de periódico relacionados con asesinatos sin resolver, porque había descubierto un patrón inquietante. La mujer aparecía siempre en crímenes extraños, muertes imposibles, casos donde nadie encontraba culpables, y cuanto más investigaba, más aterradoras se volvían las coincidencias. En una fotografía tomada años antes en Bélgica, aparecía una figura parecida observando el cadáver de un juez asesinado. En otra imagen de Viena, relacionada con el incendio de un teatro,
Podía verse una silueta negra entre el humo, siempre quieta, siempre mirando a cámara, siempre igual. Adrienne comenzó a creer que aquella mujer llevaba décadas apareciendo en escenas de muerte, tal vez más. Entonces, ocurrió el incidente que cambiaría su vida para siempre. En enero de 1913, recibió una carta anónima. No tenía remitente. Dentro, solo había una dirección escrita a mano y una frase: si quieres verla de cerca, ven solo. Adrienne pasó horas dudando, pero la obsesión pudo más. Aquella misma noche, viajó hasta un pequeño edificio abandonado cerca de París. Era un antiguo estudio fotográfico cerrado hacía años. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y el interior olía a humedad y químicos antiguos. Encontró la puerta abierta y dentro, completamente oscuras, había cientos de fotografías colgadas del techo. Fotografías de escenas de crimen, de distintas épocas, distintos países, distintas víctimas. Pero todas tenían algo en común. La mujer aparecía en cada una de ellas. Adrienne sintió que el estómago se le paralizaba, porque algunas imágenes parecían increíblemente antiguas, demasiado antiguas. Había fotografías fechadas décadas antes de su nacimiento, y ella seguía exactamente igual, sin envejecer, sin cambiar. Entonces escuchó pasos detrás de él. Se giró inmediatamente. No había nadie, pero una voz femenina susurró muy cerca de su oído: ahora ya sabes dónde mirar. Adrienne huyó del edificio aterrorizado. Durante semanas intentó convencerse de que estaba perdiendo la cordura, pero los asesinatos continuaron, y la mujer seguía apareciendo, cada vez más cerca. En una fotografía tomada en Bruselas, aparecía detrás de una ventana. En otra, tomada en un callejón de París, estaba apenas a unos metros de la cámara. Y en la más perturbadora de todas, parecía estar apoyada justo detrás de Adrienne mientras él fotografiaba el cuerpo. Aquella imagen lo destruyó completamente, porque por primera vez podía verse parte de su rostro, pálido, inexpresivo, y con unos ojos oscuros imposibles de olvidar. Adrienne dejó de aceptar trabajos, se encerró en casa, cubrió los espejos, y comenzó a escribir diarios obsesivos sobre la mujer. En ellos repetía siempre la misma idea: no aparece después de los asesinatos, aparece antes. Aquella teoría lo consumió por completo, porque empezó a creer que la mujer no era un testigo, ni una asesina, sino algo peor, algo que anunciaba la muerte. En abril de 1913 desapareció un niño cerca de Marsella. Adrienne vio el caso en el periódico, y algo lo hizo estremecerse. En una fotografía tomada por otro periodista, al fondo de la calle, casi invisible entre la niebla, estaba ella. Adrienne intentó advertir a la policía. Nadie le creyó. 3 días después encontraron el cuerpo del niño, y entonces sucedió algo que jamás pudo explicar. La noche siguiente, mientras revelaba nuevas fotografías en su apartamento, escuchó un golpe detrás de él. Se giró lentamente, y vio una fotografía que no recordaba haber tomado. Una fotografía de su propia habitación, tomada desde dentro. En ella aparecía él sentado revelando negativos, y detrás de su silla, la mujer, mirándolo, sonriendo por primera vez. Adrienne abandonó el apartamento aquella misma madrugada. Nunca volvió. Sus amigos dijeron que durante las semanas siguientes parecía completamente aterrorizado. Miraba constantemente detrás de él, evitaba los reflejos, y llevaba siempre una cámara colgada al cuello, como si esperara verla aparecer en cualquier momento. El 20 de junio de 1913, Adrienne Moreau desapareció. La policía encontró su estudio abierto y cientos de fotografías esparcidas por el suelo. No había señales de violencia, no había sangre, no había rastro de él. Solo encontraron una última imagen aún húmeda dentro del cuarto de revelado. La fotografía mostraba una calle vacía bajo la lluvia, y en mitad de la imagen, perfectamente enfocada, estaba Adrienne, mirando aterrorizado hacia algo fuera del encuadre. Detrás de él, la mujer, mucho más cerca que nunca. La policía archivó el caso pocos meses después, pero las historias no terminaron ahí.
porque durante décadas comenzaron a aparecer rumores extraños entre fotógrafos europeos. Algunos aseguraban haber visto a la misma mujer en imágenes relacionadas con accidentes o asesinatos. Otros decían que aparecía únicamente cuando alguien iba a morir pronto. Y en 1978, un periodista italiano afirmó haber encontrado una caja con negativos pertenecientes a Adrienne Moreau. Las fotografías nunca fueron publicadas oficialmente, pero el periodista declaró algo inquietante antes de desaparecer. Dijo que cuanto más recientes eran las fotografías, más cerca estaba la mujer de la cámara, como si poco a poco hubiera ido acercándose al fotógrafo, acercándose a Adrienne, hasta alcanzarlo. Hoy, las imágenes originales siguen desaparecidas, pero algunos historiadores aseguran que todavía existen copias privadas circulando entre coleccionistas, y todos coinciden en algo perturbador. En la última fotografía tomada por Adrienne Moreau, la mujer ya no mira a la cámara, mira directamente hacia él, como si por fin hubiera conseguido encontrarlo.